Esta es la historia de un muro, el muro de Berlín. Es la historia de su construcción, de los métodos que una dictadura usó para mantener a sus ciudadanos atrapados dentro de una especie de cárcel. Es una historia llena de fugas, ingenio, valor y osadía, de lo que la gente llega a hacer para conseguir la libertad. Y es la historia de un símbolo profundo, la puerta occidental de la Guerra Fría. Miles trataron de huir por encima, por debajo, atravesándolo o rodeándolo, intentando salvar las numerosas y peligrosas barreras defensivas del muro. Más de 1000 murieron en el intento. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Duró 28 años y cayó tan repentinamente como se erigió. La caída del muro de Berlín. 1945. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, habían muerto más de 55 millones de personas y Europa estaba en ruinas. El ejército rojo soviético toma Berlín, a costa de 200.000 de sus soldados. Stalin quiere quedarse con la capital alemana como botín de guerra, pero una vez despejados los escombros, ladrillo a ladrillo, los rusos tienen que compartir Berlín con los aliados occidentales. Eso acabaría teniendo consecuencias desastrosas. La capital alemana y el país acabarán controlados conjuntamente por los 4 aliados vencedores, en 4 sectores divididos. En el oeste, Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos. En el este, la Unión Soviética. Y en el centro de la zona soviética, Berlín vuelve a dividirse. Stalin decía que Berlín Oeste era una espina clavada en la ocupación rusa de Alemania Oriental. Khrushchev lo calificó en público de tumor maligno. Era frecuente que los líderes soviéticos usaran metáforas de este tipo para referirse a la zona occidental de Berlín. En 1948, Stalin bloquea las rutas terrestres hacia Berlín Oeste para forzar la marcha de los aliados occidentales. El puente aéreo americano y británico abastece Berlín Occidental durante 9 meses hasta que Stalin se rinde. Desde 1949 hay 2 estados alemanes. Muy rápidamente ambas Alemanias, pero sobre todo Berlín, pasan a ser motivo de enfrentamiento. Durante 40 años Berlín fue motivo de disputas, no solo entre 2 sistemas ideológicos, sino entre 2 núcleos de poder que deseaban controlar Europa. Alemania Oriental, la RDA, con Berlín Oeste situado en medio. La única frontera aún abierta está en Berlín. Entre 1949 y 1960, hasta 3 millones de alemanes abandonan el este comunista y van al oeste vía Berlín Occidental. La población germano-oriental está menguando peligrosamente. En 1960 huyeron 200.000. En junio de 1961 huyeron otros 160.000. El país estaba quedando sin capital humano. La débil economía de Alemania Oriental necesitaba desesperadamente su contingente laboral. Los comunistas temían que la economía se hundiese. Estaba claro que era urgente hacer algo que resolviese el problema de Berlín Oeste. El líder comunista de Alemania Oriental, Walter Ulbricht, necesita una solución permanente. Ulbricht era un hombre muy decidido. Vio el problema y se mostró partidario de levantar una barrera, una valla, un muro, llámele como quiera. Y lo consiguió. Así que entrando ya en el año 1961, en sus viajes a Moscú y también por teléfono, insiste en que esa es la solución, el único modo de resolver el problema. Ulbricht consigue de Moscú, centro del postsoviético, permiso para construir una barrera. Una oportunidad adicional. Khrushchev puede comprobar la determinación del joven presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy. Kennedy dijo: no toquen Berlín Oeste.
A principios de agosto de 1961, Berlín Oeste está ocupado con la celebración de su Festival de Cine Internacional, totalmente ajeno al desastre que se avecina. El 13 de agosto, cuando nos llamaron en plena noche, quedó claro que pasaba algo. Harold Smith era estadounidense y capitán de tanque en Berlín Oeste. Lo enviaron a echar un vistazo y quizás a hacer algo más. ¿Estarán reparando las carreteras? ¿Para qué quieren todo ese material? Nos acercamos allí, por supuesto. La cuenta atrás estaba en marcha y teníamos orden de derribar aquel muro con los tanques. Pero un minuto antes de hacerlo sonó el teléfono. Era el presidente Kennedy. Le dijo al representante del Departamento de Estado: no toquen ese muro. Todo lo que los aliados pueden hacer es observar. Uno de los soldados del lado oriental es Wolfgang Engels. Nos desplegaron en Berlín el 13 de agosto por la mañana temprano. Nos llevaron a Berlín en camión. Como batallón de pioneros, nos encargaron colocar obstáculos para cerrar las calles. Ese día, Alemania Oriental cierra Berlín Oeste al mundo exterior. Quedaría aislado durante los siguientes 28 años. Pronto, un muro provisional de 156 kilómetros rodea Berlín Oeste y a sus más de 2 millones de ciudadanos. Al recordar aquello, me alegro de que no hubiese violencia ni disparos. Los aliados occidentales permiten que ocurra. Kennedy tomó la decisión de que protestarían, que se opondrían, pero no declararían la guerra. En pocas semanas, una estructura fronteriza más elaborada va abriéndose paso por Berlín, haciendo casi imposible la huida. Torres de vigilancia, un muro de casi 2 metros de altura coronado con alambre de espino, obstáculos de hormigón para detener a los vehículos, una valla trasera y entre ambos una franja fronteriza, un área despejada para disparar. Después empieza la guerra propagandística. Miles de amigos y familias quedan separados. A Kennedy no le disgustaba que hiciesen el muro. Aquello diluyó a la crisis. Kennedy dijo: salvamos Berlín Oeste. Por tanto, para ellos lo importante no era que las dos partes de Berlín quedasen separadas, sino que los aliados se habían mantenido firmes. Habían evitado consecuencias mayores. El 15 de agosto de 1961, Konrad Schumann aprovecha su oportunidad. Es el primer policía fronterizo que escapa a Berlín Oeste. Es uno de los muchos que arriesgan la vida para escapar. Alemania Oriental procede a sellar parques, puentes, casas, tejados y alcantarillas. En octubre de 1961 aún seguíamos luchando por tener mejor acceso. A un diplomático estadounidense le impidieron pasar a Berlín Oriental y la tensión fue creciendo. Para los estadounidenses es una cuestión de principios. Se niegan a reconocer a Alemania Oriental como Estado. Se negaron a que representantes armados de nuestro Estado comprobasen sus pases, porque no tienen relaciones diplomáticas con nuestro Estado. Según el Tratado de las Cuatro Potencias, los aliados tienen derecho a cruzar la frontera cuando quieran. Los obligaron a dejarlos pasar. Entraron en Berlín Este, dieron un paseo corto en coche y regresaron. Y ese fue el momento en que surgió una verdadera crisis este-oeste en la lucha por Berlín. Los soviéticos llevan vehículos blindados al checkpoint Charlie. Los estadounidenses no tardan en responder. Nos dijeron: volved al muro, están llegando tanques rusos.
Los tanques americanos corren hacia el checkpoint Charlie. Cuando llegamos allí, yo iba en el primer tanque, así que estaba más cerca de los tanques rusos, que estaban a 250 metros. Demasiado cerca para apuntar con el cañón. Fue la famosa reunión de los tanques en el checkpoint o punto de control Charlie que tuvo lugar en octubre de 1961. De nuevo, el presidente Kennedy llamó a los comandantes de la zona y supongo que Khrushchev también llamaría a los suyos. Aquellos tanques estaban armados y listos para disparar. Y pudo haberse producido un enfrentamiento fácilmente. Harold Smith pasa 12 horas en primera línea de este desafío entre este y oeste. No teníamos orden de disparar. Ellos no avanzaron. No sé qué nos habrían ordenado si ellos hubiesen avanzado hacia el muro. Pero creo que ellos tenían orden de dispararnos y intentábamos traspasar aquel muro. Fue un momento muy tenso. Mi mayor temor era que alguien disparase por accidente, que se le escapase un disparo. Y creo que con eso habría empezado la Tercera Guerra Mundial. Permanecen frente a frente 16 horas. Todo se solucionó discretamente en segundo plano, por supuesto. Ni Khrushchev ni Kennedy querían una guerra por este tema. Fue una jugarreta de Ulbricht. Él es el hombre débil que juega fuerte, porque todo el mundo lo necesita para sobrevivir. Ambos bandos hallaron el modo de quedar bien, los tanques se retiraron, y en ese momento, 28-29 de octubre de 1961, la crisis de Berlín quedó superada. En los 12 primeros meses de la barrera, más de 20 fugados hallan la muerte en el muro. No solo en Berlín. Toda la frontera entre los dos estados alemanes se refuerza ahora enormemente para que sea tan impenetrable como el muro de Berlín. Se hace una zona muerta que separa las dos naciones alemanas. Esta aldea, dividida a la mitad, se llama Moldareut. Los de la zona la llaman el Pequeño Berlín. Una intimidante zona muerta separa las dos Alemanias. Esa frontera de 899 kilómetros, más el muro que rodea Berlín, se conocían como Barrera de Protección Antifascista.